Bienvenidos a nuestro espacio de los lunes con Token City. A las 13:35 más o menos comentamos todo lo que está pasando en la actualidad, lo que se refiere a economía tokenizada. Y hoy contamos con María Teresa Larcos, presidenta de Women Startup Community. Muy buenas tardes, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Teresa, para que la conozcáis un poco, es fundadora del encuentro internacional Inspiring Women Leaders in the Digital Era, es fundadora del premio global EU Startup Revelación para mujeres emprendedoras. Tengo aquí una lista enorme de cosas que has hecho, voy a intentar resumirla. Impulsora del primer estudio y prospección de emprendimiento digital femenino, junto al Instituto de la Mujer de Red.es, Business Angel en Harvard Club, Business Angels Club, experiencia ejecutiva más de 20 años, doctora cum laude, que esto me ha encantado también, en temas jurídicos económicos de la Unión Europea, graduada por Harvard, licenciada en medicina. Antes de empezar, ya paro, podría seguir, antes de empezar voy a recordar lo que es Token City, para los que no lo conozcan todavía. Token City, compañía tecnológica, ha creado toda la infraestructura tecnológica y ofrece las capas regulatorias para que cualquier empresa o asset manager puedan crear, gestionar y negociar tokens, sobre todo security tokens, que son la digitalización, la tecnología blockchain de cualquier derecho económico. Estamos hablando de capital de compañías, de deuda, de participaciones en fondos, beneficios de una línea de negocios, y ahora mismo tiene sobre todo dos líneas de negocios. Han desarrollado una plataforma web totalmente customizada con indicaciones del cliente, a esa compañía, asset manager o institución financiera, fondo, para que puedan emitir, gestionar y negociar esos tokens. Están creciendo mucho, por ejemplo, en el sector real estate, en energías renovables. Actualmente también están creando dos mercados de valores tokenizados y regulados, uno en Suiza, otro en la UE, en la Unión Europea. Me estabas hablando antes, Teresa, justamente hablando de tokens. Vamos a aprovechar porque fuisteis unos de los primeros. Cuéntame. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme, a Rocío, que no puede estar, y a ti, Pedro, conocerte, y a todos los del equipo de Radio de Intereconomía. Y bueno, decirte que has contado mi parte non-profit de profesión, porque yo de profesión soy consejera independiente de empresas, ¿no? Formo parte, soy especialista en buen gobierno corporativo y estoy en el Consejo de Administración de Empresas desde hace 10 años, que dejé de ser ejecutiva. Y luego pues he escrito un libro de emprendimiento que tiene una parte de emprendedoras. Y efectivamente lo que dices tú de Token, pues hace 5 o 6 años lanzamos junto a Alastria y Botum, lanzamos el primer token reputacional para nuestra asociación poder compensar a aquellas personas que nos donaban su tiempo para promover emprendimiento disruptor femenino y donaban su tiempo para asesorar, para dar conferencias. Entonces creamos para certificar la presencia dentro del Congreso. Entonces lo hicimos por primera vez. ¿Por qué lo hicimos y lo documentamos? Pues lo hicimos las primeras, con Monse Guardia, por cierto, que estaba en Alastria, porque no teníamos un riesgo reputacional como una empresa cotizada y podíamos probar cosas nuevas. Entonces quisimos probar lo que es un token. Damos unos premios con NFTs. Nuestros premios que son unos premios de una figura en 3D hecha por una emprendedora, pues damos unos NFTs de ese trofeo para que lo tengan también en su wallet, aparte del certificado correspondiente de asistencia a los premios, a las conferencias, etcétera, etcétera. ¿En qué se basa esto del token reputacional? Porque no es un concepto que se escuche muchísimo, me ha parecido muy interesante. Pues se basa en la buena voluntad de personas de dar su tiempo a la sociedad de forma gratuita para una causa. Y nuestra causa es reducir el gap digital de género en temas de emprendimiento disruptor y en temas de innovación. Y entonces pues hay personas que están dispuestas a dar su tiempo porque también aprenden. O sea, el beneficio que tienes es que conoces el ecosistema y que aprendes muchísimo de las personas con las que tienes contacto. Háblanos un poco también de las premiadas en esta edición, que esta vez la habéis hecho en Madrid, ¿no? Me contabas. Sí. Háblanos un poco, estamos en tu cuenta de LinkedIn, está esta lista, sí. Cuéntanos un poco, así que quieras destacar. Pues mira, quiero destacar que el nivel es altísimo,
que cada vez hay más mujeres emprendedoras. En el estudio que estamos haciendo, que hemos creado un observatorio con la Universidad de Málaga, con Patricia y Carmen, y quiero decir que cada vez hay más mujeres, y puedo adelantaros, porque vamos a lanzar el estudio, ya está hecho, está tabulándose, pero sí que os puedo adelantar un dato. Aparte de que las mujeres estamos en todas las industrias, aunque en menor proporción que los hombres, lo que sí que está bajando es la edad de emprender. Cada vez hay más emprendedoras, y también ocurren los hombres emprendedores en edad más joven, que vislumbra como un cambio cultural, que cada vez más gente lo ve como una carrera de primera opción. Y eso es muy bueno para nuestro país, porque significa crear nuevas empresas, nuevos conceptos y ser pioneros. ¿De qué edades estaríamos hablando, por ejemplo, de esa juventud? Pues entre 25 y 30 años. ¡Ostras! Sí, hay una emergencia. Recién salidos del horno, tal cual. Recién salidas del horno, que se ponen a emprender como una primera opción porque tienen un propósito, porque tienen algo dentro, y ahora hay muchas facilidades. Porque nosotros cuando empezamos hace 8 años no había nada, no había formadores, no había aceleradoras, no había másters ni programas educativos, pero ahora tienes muchas opciones. Desde los ayuntamientos se promueven, desde las diputaciones, desde las empresas, desde todas las administraciones públicas. Entonces es una oportunidad. La financiación de NISA, de los bancos, de los fondos, hay más dinero que lo que había años previos. Entonces más gente se anima a lanzarse a su sueño, a conseguir su sueño, porque al final estamos hablando de pasión, de intentar resolver un problema a través de una tecnología nueva que hace que lo resuelvas ese problema de mejor manera que la previa, o un problema nuevo lo resuelvas rápidamente. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, vacunas se pueden hacer, pero como lo hizo Moderna en 2 meses, con inteligencia artificial, pues no se podía hacer antes, se tardaba casi 2 años en probar una vacuna y mostrar la eficiencia y eficacia de la misma. Entonces estamos a un momento súper ilusionante, con muchísimos retos, donde tenemos que buscar esos usos y buscar acompañantes que nuestra visión la complementen con sus capacidades y con valores compartidos. Entonces es un momento de crear cosas nuevas y de hacer a un país más rico, ¿no? Hacernos más ricos, hacer más una sociedad más también llena de oportunidades para más gente, porque esto da oportunidades a más personas para trabajar en aquello que les gusta. Dentro de estos premios, además, bueno, vi que participó Token City, vinieron aquí sí. Rocío, Álvarez Osorio, también sí. Yael Ocnin. ¿Por qué bueno, cuéntanos, ¿por qué decidisteis premiar a Token City un poco? Bueno, pues tenemos distintas categorías, los damos a distintas temáticas, a sostenibilidad, a salud, a educación, igualdad, justicia, liderazgo innovador, y también damos a intraemprendimiento, a científicas, y queríamos dar a ciberseguridad, blockchain, y pensamos en Rocío y en Yael, porque se han presentado, había más opciones, pero tienen un proyecto que en poquísimo tiempo se ha solidificado, tienen un liderazgo enorme en su campo, y bueno, y están entregándose también mucho a divulgar estas temáticas para hacer crecer el mercado y la tarta, dando un montón de seminarios gratuitos de acceso libre, dando un montón de ponencias, no solo su concepto, sino que están haciendo que sea más grande ese espacio, y eso es digno de premiar. Eso es lo que opino el jurado. Es que además es verdad que están como fomentando un poco que el ecosistema crezca también a su alrededor, no solo su idea de empresa como tal, sino también un ecosistema de otras empresas. Hemos conocido varios de sus proyectos. Bueno, ¿qué impacto crees que tienen, por ejemplo, Yael, Ocnin o Rocío Álvarez Osorio para el ecosistema del emprendimiento femenino? Pues es muy relevante, porque precisamente en el mundo financiero hay una poca presencia de mujeres tradicionalmente. Sin embargo, España es donde hay una tasa más alta de emprendedoras de toda la Unión Europea, lo cual es digno de mencionar, porque no siempre tenemos que mencionar todas las cosas que tenemos que alcanzar, sino que es muy ilusionante ver que cada vez más personas se animan, más mujeres se animan y ven que este camino es posible. Y luego en uno que tradicionalmente ha estado más el poder y las posiciones de relevancia ocupado por hombres. Al final hablamos de emprendimientos, y emprendimientos
cerca del 18-20% son emprendimientos disruptores femeninos, pero en su mayoría están cofundados con hombres, y es que es lo normal. Lo que pasa es que casi hay un 80% que son solo hombres. Es invitar a ese 80% que cuando conformen sus equipos fundadores piensen también que esa diversidad les va a hacer crear valor, porque van a unir perspectivas diferentes que les va a dar ángulos que sin tener otras personas con otro background no las tendría. Te hablo de diversidad de género como te hablo de edad, que hay muchas personas que tienen perspectiva del tiempo, que han sufrido muchas batallas y son capaces de dar otro barniz a la empresa nueva que no lo darían si no estuvieran. Entonces es un momento ilusionante. Tenemos 5 generaciones trabajando por primera vez en la historia juntas, y tenemos que aprovecharnos de todo ese talento, hombres, mujeres, de todas las partes del mundo, y crear y creer en esas cosas que nos ilusionan y que pensamos que podemos resolver problemas y hacer una sociedad y un país mejor. Al final, juntar puntos de vista diferentes. Has hablado de género, has hablado de edad, me parece importantísimo, y además que da una riqueza a las empresas que no tienen otras. Igual es una pregunta un poco casi sociológica, pero me has hablado de porcentajes, que en España, no sabía yo que en España sí que éramos punteros en el emprendimiento femenino, pero ¿por qué crees que las mujeres emprenden menos que los hombres? Bueno, pues ahí en el estudio que hicimos hay varias barreras. La primera es la interna, porque tenemos como que nos cuesta más este tema del riesgo. De hecho, en el estudio salió que nos apalancamos menos, pero cuando lo hacemos, devolvemos antes los créditos, somos más cumplidoras. Nuestras startups duran más en el tiempo, son más rentables, es decir, las pioneras, las que se han lanzado, son personas que lo hacen a conciencia. Entonces, por eso hemos creado el observatorio, para ir trasladando estas perspectivas que emergen y dónde estamos y qué foto y cómo va progresando. Entonces, pues es bastante interesante. Luego, otra barrera es la financiera, el acceso a capital. Es una de las barreras más importantes. Ha habido un sesgo tradicionalmente al acceder a ese capital, no solo en España, sino en Silicon Valley. Cualquier estudio que veas de Stanford y del MIT, pues siempre te hablan de que siempre cuesta más acceder a ese capital. Básicamente los business angels y la venture capital lo conforman hombres. Si hay una cosa que se llama sesgo, cuando tú ves algo que es familiar, lo tomas por bueno. Entonces tienes que tener en cuenta eso para no caer en ese error de tu cerebro, esa imagen que se crea en el cerebelo, que es el que te hace confundir lo que es bueno con lo que es para ti familiar y lo consideras bueno. Y tienes que tener ese espíritu crítico contigo mismo para verlo con ojos de verdad de negocio. Y bueno, pues ese es un punto que yo creo que estamos en el buen camino, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego la barrera legal y la educacional. Entonces hay que tener referentes. La legal, pues porque cuesta mucho montar una startup, es tanto para hombres como para mujeres, y luego la educacional, porque el acceso a la formación pues sigue siendo algo, si quieres un buen networking, pues tiene su coste, ¿no? Y esa es otra barrera que nosotros tenemos que subsanar a través de los programas que hacemos nosotras, que son de acceso libre, y esa barrera financiera que pueda existir quede subsanada y dar acceso a distintas temáticas. Por ejemplo, este año pasado hemos hecho Construyendo el futuro de Deep Tech, Construyendo el futuro de las finanzas, Construyendo el futuro de la sostenibilidad, hemos hecho 2, Construyendo el futuro de la salud, Construyendo el futuro de todo, de la educación. Siempre estamos construyendo el futuro, y vosotros sois los mejores embajadores nuestros, los mayores altavoces, y por eso cada vez más hombres vienen a nuestros eventos, hasta que llega un punto que lo llamamos Inspiring World Leaders in the Digital Era, en vez de Inspiring Women Leaders in the Digital Era, porque vamos a llegar a ese punto que es el que queremos, ¿no? El estar todos en el mismo punto, en el mismo espacio y haciendo cosas geniales juntos. Se ha hablado de referentes, la importancia de los referentes. Justamente aquí en las premiadas tenemos una lista de referentes bastante importante. No has venido exclusivamente a hablar de tu libro, pero es que nos queda menos de un minuto, entonces, por favor, te quería también dar la oportunidad de que nos contaras un poquito, así muy rápidamente, porque es que nos queda menos de un minuto. Pues mira, rápidamente, el libro lo escribí después de la pandemia, hace año y medio, y está en la 3ª edición, se ha traducido al inglés, y lo que hablo es una primera parte de emprendimiento, de cómo desde las corporaciones y pymes
tienes que crear puentes con los ecosistemas innovadores para ir probando cosas y conocer cuáles son las nuevas tendencias. Esa es una primera parte. Y una segunda parte son 21 ejemplos de emprendimientos de todo el mundo, no solo de España, sino de fuera. Y es con el objetivo de ver que esto es un movimiento global, que las mujeres queremos aportar a la economía y, como digo en el libro, porque dice el World Economic Forum que estamos hablando de una economía de casi 3 trillones con crecimiento exponencial, donde la mujer tiene que estar. No es un tema de género, es un tema ya económico. Y luego de que si tienes una vocación puedas cumplirla, ya que vivimos lo que vivimos, estamos en esta bola azul flotando en el espacio a una velocidad moviéndonos grandísima. Por lo menos si tienes una ilusión por hacer algo, que sepas que hay ya personas que te lo han hecho y te pueden ayudar en ese camino de construir una empresa que es tan duro, ¿no? Pero tan apasionante al mismo tiempo. Pues referentes y ejemplos de ello tenemos en tu libro. Pondremos el link para que los oyentes puedan echarle un ojo también. Muchísimas gracias por visitar My Economy. María Teresa Larcos, presidenta de Women Startup Community. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantada.